Buenos días, en este video vamos a analizar algunos teoremas y vamos a hacer algunos ejemplos de estos teoremas para integrales de contorno. Entonces el primer teorema dice: suponga que f de z es una función continua en un dominio D y f es una antiderivada de f minúscula en D. Entonces para cualquier contorno C en D con un punto inicial z0 y punto final z1, tenemos entonces la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es esta que está aquí, que pueden ver ustedes abajo, y que dice que esta integral de contorno, esta que está acá, simplemente va a ser la antiderivada de la función f evaluada en z1 menos la antiderivada de la función f evaluada en z0. Entonces ese es un teorema fundamental de la integral de línea, si se conoce este teorema, y pues es muy fácil de aplicar, ¿sí? Segundo teorema, dice: suponga que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D. Entonces f tiene una antiderivada en D. Es decir, existe una función f tal que la derivada de f mayúscula es igual a la f minúscula para todo z en D. Entonces acá sí ya tenemos que ver una condición. Si volvemos a leer el teorema, dice que para comenzar f es una función analítica. Analítica es una función que es derivable. Luego dice que tenemos que esa función es derivable en un dominio que es simplemente conexo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un dominio simplemente conexo, ¿sí? Entonces este es mi dominio D y tengo una función f que es analítica en todo ese dominio simplemente conexo. El teorema continúa y dice que esa función que es analítica en ese dominio que es simplemente conexo tiene una antiderivada en ese dominio simplemente conexo, ¿sí? Bueno, entonces ya con estos dos teoremas pues nos podemos lanzar al siguiente ejemplo. Dice: calcule la integral de z de z para la curva C. La curva C es la que se muestra en la figura, que aquí podemos ver que es una parábola, precisamente la parábola que está acá, y igual a x al cuadrado. Esta es mi parábola, ¿sí? Y el valor de x está entre 0 y 1, por lo tanto mi punto inicial es 0, ¿sí? Aquí está mi punto inicial, y mi punto final es 1 más i. Seguido de eso, pues analizamos la función z. La función z que está acá, ¿sí? Esta, mi función z, mi función f minúscula, resulta ser una función que es entera. ¿Qué significa esto? Que es una función analítica en todo el plano complejo. Y entonces, por ser analítica en todo el plano complejo, en ese dominio simplemente conexo, puedo decir que tiene una antiderivada, ¿sí? Eso es lo que me garantiza el segundo teorema. Y esa antiderivada es una función que al derivarla va a ser la función z. Como quien dice que si yo derivo una función f mayúscula al derivarla de z, bueno, esa función está aquí, ¿sí? Es la función z cuadrado sobre 2. Si yo derivo eso, pues precisamente tengo z. Entonces, por el primer teorema sabemos que la integral sobre la curva C de z va a ser esa antiderivada desde el punto inicial hasta el punto final, de tal forma que aplicando esto pues tenemos el siguiente resultado. Esto va a ser 1 más i al cuadrado sobre 2. 1 más i al cuadrado pues vale 2i sobre 2 y el resultado es i. Pues ahí está resuelto un ejemplo muy sencillo aplicando este teorema fundamental de las integrales de contorno. Bueno, vamos a un segundo ejemplo.
tenemos la siguiente integral, la integral de 1 sobre z, sobre la circunferencia unitaria con centro en el origen. Resulta que esta función que está acá es analítica. ¿Sí? Es analítica en todo el plano complejo, exceptuando z igual a 0. Eso es un dominio simplemente conexo. ¿Cuál es la antiderivada de la función 1 sobre z? La conocemos. La antiderivada es el logaritmo de z. Aquí estás. Entonces, aplicando el primer teorema, eso va a ser igual al logaritmo complejo de z desde el punto inicial hasta el punto final. Este es mi punto inicial, ¿sí? Ese es mi punto inicial. En mi punto inicial, si yo hago un recorrido en contra de las manecillas del reloj y parto desde acá, ¿sí? Entonces hago un recorrido y llego al mismo punto, ¿sí? Si lo analizamos de forma rectangular, pues el punto es z igual a 1. Si lo analizamos de forma polar, pues entonces me voy a dar cuenta que el módulo es 1, pero el argumento ya no es 1, sino que es 2pi. Bueno, recordando que el logaritmo de números complejos, este que está acá, es igual al logaritmo del módulo más i por el argumento de z, entonces tengo esta expresión desde el punto inicial hasta el punto final. Haciendo el cálculo correspondiente, evaluamos esa expresión en el punto final. Sabemos que el logaritmo de z es el logaritmo del módulo, y el módulo de esta expresión vale 1, y el módulo de esta expresión vale 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 vale 0, así que lo único que me queda es la parte i por argumento de z. De tal forma que si evaluamos estas dos expresiones, entonces tendría 1 por 2pi menos 0, perdón, tendría i por 2pi menos 0, y eso es 2pi. Esa es la respuesta. Vamos a un teorema y un ejemplo. Teorema de Cauchy. Dice, suponga que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D, entonces para todo contorno cerrado simple C en D se cumple. Y aquí tenemos lo que se cumple. Lo que se cumple es que la integral sobre la curva C de la función es 0. ¿Pero qué se tiene que cumplir? En este teorema podemos ver que dice, para comenzar, que la función f es analítica, ¿sí? Entonces, esta función que está acá, esta f, es analítica, ¿sí? Es analítica. Después de eso, continúa el teorema y dice que es analítica en D. Acá tenemos un ejemplo, acá tenemos un dominio simplemente conexo, y esa función es analítica ¿en dónde? Es analítica aquí en D. Continúa el teorema y dice, entonces, para todo contorno cerrado simple en C, en D, se cumple. Bueno, entonces tenemos un contorno cerrado, tenemos una curva suave por partes, que va a ser simple, eso significa que no se autointersecta, y además es cerrada, y además se encuentra dentro de D, ¿sí? Entonces, ese es el caso que plantea este teorema. Dicho esto, vamos al siguiente ejemplo. Dice, calcule la integral de z sobre C. C dice que es la curva circunferencia con centro en el origen y radio igual a 1. Bueno, para hacer este ejemplo, pues podemos decir que sin hacer ningún cálculo por el teorema, esto vale 0. Pero si lo queremos comprobar, podemos hacer una parametrización. Apliquemos la parametrización seno-coseno, y por la identidad de Euler, sabemos que eso se transforma en E y T.
con el parámetro t entre 0 y 2pi para generar toda la circunferencia completa y para ir en dirección en contra de las manecillas del reloj. Dicho esto, calculamos su derivada. Acá está su derivada. La derivada de EI a la t es IEI elevado a la IT. Bueno, de tal forma que aplicando la definición de integrales de contorno, sabemos que nuestra integral va a ser la integral desde 0 hasta 2pi por este parámetro de 0 a 2pi de la función f, que es z, ¿sí? Esta es la función f, multiplicado por z', aquí tenemos z'. Al hacer la simplificación, vamos a tener que esto es i por e a la 2it de 0 a 2pi. Calculamos la antiderivada de esta expresión. La antiderivada aquí se encuentra. Simplificamos. Eso es un medio por e a la 4pi menos e a la 0. Y lo que tenemos aquí adentro es 1 menos 1. Por lo tanto, el resultado es 0. De tal forma que en este ejemplo podemos ver que se cumple el teorema de Cauchy. Bueno, hasta acá este video. Muchas gracias.